Buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de A Puerta Cerrada. Saludos a quienes nos están viendo por YouTube o quien nos escucha por iVoox. Confieso que hoy no traigo la entrevista muy preparada porque tengo la sensación de que es imposible abordar esta novela en apenas una hora. Normalmente preparo las preguntas el día anterior, repasando las anotaciones que ya hice sobre el libro y pasándolas a un Word, pero ayer algo inédito sucedió en mi rutina. No pude transcribir absolutamente nada mientras pasaba una página tras otra, asombrándome de nuevo con cada párrafo, con cada línea. Terminé releyendo el libro entero. Se me fue la tarde que había reservado para preparar el guión, perdí la tarde, pero gané. Gané porque La vida en miniatura es un libro monumental, una pócima infinita de placer, con aire de clásico, siendo este un reclamo poco valorado hoy en el día en el sector editorial, pero que a mi parecer es el mayor elogio que se le puede hacer a una obra. Dice el crítico Rafael Narbona en el prólogo a los cuentos de Gogol de Penguin Clásicos que el hecho de que la literatura entretenga es un mérito menor, que la buena literatura no entretiene, sacude, hiere, siembra dudas. También defiende Narbona a las piezas breves porque lo minúsculo posee un encanto que no hallamos en una obra más extensa. Las miniaturas suelen pasar más desapercibidas que un cuadro de grandes dimensiones, pero aglutinan cualidades como la exactitud, la armonía, la densidad o la fuerza simbólica. Cualidades todas aplicables a la novela La vida en miniatura de Mariana Sández, quien ha tenido la amabilidad de desplazarse hasta aquí, hasta el Cañiz, para estar esta tarde con nosotras. Gracias, Mariana, bienvenida. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Narbona? Bueno, muchísimas gracias a ti, Eugenio, y nada, encantada de estar aquí. La librería es preciosa, han sido muy amables al invitarme, gracias a vosotros, a vosotras, y encantada de estar aquí. Y sí, después me vas a pasar de dónde es ese prólogo porque me gusta mucho la idea. Cada vez estoy más convencida de que las obras breves y clásicas valen mucho la pena, al margen de que tú opines que la mía entra en esa categoría. Hablando de otras obras, yo sí creo que están entre mis favoritas, la verdad, cuando son breves y muy contundentes, y en realidad es lo que yo me propuse para esta novela. Podía haberlo hecho mucho más larga, pero desde el principio quería que fuera cortita, como esas obras que me gustan a mí. Entonces, bueno, me parece muy interesante lo que dice Narbona. Voy a leer una breve nota biográfica, como hacemos siempre. Mariana Sández, Buenos Aires, estudió letras en Buenos Aires, literatura inglesa en Manchester y un doctorado en teoría literaria y literaturas comparadas en Barcelona. Desde 2005 colabora con el suplemento Ideas del diario La Nación y con la revista Eñe del diario Clarín. En 2010 publicó el libro de entrevistas y ensayos El cine de Manuel, un recorrido sobre la obra de Manuel Antín, y en 2016 el libro de cuentos Algunas familias normales. En Impedimenta ha publicado sus dos novelas, Una casa llena de gente, en 2021, y La vida en miniatura, 2024. Actualmente vive en Madrid y también ha traducido recientemente el libro maravilloso también, Te quiere Boy, de Roald Dahl, y también has escrito un prólogo, también otra maravilla. Bueno, pues ahora empezamos el test literaturita de siempre. Te voy a grabar, como te decía antes, así un poco de primer plano, y son preguntas que respondes así pues, como te venga. Vamos allá. ¿El último libro que has leído? No sé, porque estoy leyendo muchos a la vez. Pero digamos, Te llevaré conmigo, de Nicolò Amaniti. Muy bien. ¿Lees varios libros a la vez, aunque acabas de responder, o uno detrás de otro? Muchos a la vez. Muchos a la vez. ¿Subrayas, doblas esquinas? Sí, mucho. ¿Postura, lugar, mueble favorito para leer? No, me gusta, puedo leer en cualquier lado, incluso haciendo gimnasia. Quizás lo favorito es la bicicleta.
Ah, sí. Anda. La Qué bueno. bicicleta fija, porque así hago dos cosas a la vez. Yo leo mucho andando, pero lo de la bicicleta... Ah, la bicicleta fija, claro. Claro, sí. No, estaba ya pensando en No, nuevas ideas. mal. No, descartar. Mejor que no. ¿Tu librería de confianza? Bueno, en este momento librería Lee, porque es donde tengo mis clubes de lectura en Ujú. Madrid. Muy bien. ¿Has asegurado haber leído algún libro sin haberlo hecho? Seguro. No recuerdo cuál, pero seguro. ¿Prestas libros o directamente prefieres regalarlos? Ay, prefiero regalarlos, prefiero no prestarlos. Y bueno, alguna vez me veo en la situación de tener que hacerlo, pero preferiría no hacerlo. Muy bien, preferiría no hacerlo. ¿Primer libro de la infancia o de la niñez que recuerdes con especial cariño? Quizás Tom Sawyer puede ser. Ujú. Sí, es uno de los que más recuerdo. Genial. ¿Y el libro que más veces has recomendado? Qué difícil. No sé, hay uno que me gusta mucho, que no es ficción, es de Enrique Vilamatas, Medienbad Eléctrico. Pero bueno, después hay muchos. Hay uno que está sumamente descatalogado, y lo he recomendado un montón, incluso a editores, que se llama Las aves del paraíso también son falsas. Fue de Tusquets en los años 90 y nunca se volvió a... ¿Y este de quién es? Y ese lo recomendé a morir. Ese es de Wolfgang Hildesheimer, autor de la biografía de Mozart y esta Ujú. novela. Vale. Y otro libro, bueno, que recomiendo todo el tiempo, también está súper descatalogado, es Hijas escritoras de Maggie Lane. Muy bien. ¿Solo con tilde o solo sin tilde? Sí. Sin. Vale, la siguiente pregunta la dejó la anterior invitada sin saber quién era la siguiente. La tienes aquí además porque fue Virginia que acaba de publicar un ensayo y dejó es la siguiente pregunta. ¿Qué te hace levantarte cada día? Tomar mate. Tomar mate. Toma. Vale, pues ahora tendrías que lanzar tú una pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada, que por supuesto no te diré quién es. Puede ser, no necesariamente sobre literatura, o sea, lo que le quieras preguntar a un desconocido. Ah, o sea, de cualquier cosa. Sí. Bueno, le preguntaría a alguien si escribe más sentado o en movimiento. Muy bien, muy buena pregunta. Vale, pues venga, hemos acabado con el test. Muchas gracias, Mariana. Y vamos ya con el libro. Mandando todo un poco al diablo desde ahora y para siempre. Ese es el mensaje más o menos oculto, la proclama que se lee si juntamos los títulos de cada capítulo y que podéis leer, no sé si os habéis dado cuenta al final, cuál poema. ¿Era ese tu estado de ánimo cuando terminaste la novela o cuando la escribiste? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado esta novela? En realidad esa idea vino ya cuando la novela estaba armada, o sea, el índice vino después, o esa frase, y es un guiño también a Vilamatas, a quien he leído muchísimo y admiro un montón, que tiene un cuento en el libro Hijos sin hijos, tiene un cuento que se llama Mandando todo al diablo. Y es un cuento que me gusta, hay muchos que me gustan, pero ese está muy bien y me gustaba la idea, ¿no? Creo que en el cuento él dice algo como tirar el mundo a la papelera, una cosa así. Y cómo empezó la novela, empezó hace muchísimos años, creo que fue la primera novela que realmente empecé a pensar. Lo que pasa que en el medio escribí todos los otros libros y finalmente me puse a escribir esta. Y hará como, yo ya perdí la cuenta, pero por lo menos 12 años. Lo que pasa es que realmente me asenté a escribir, o me puse a pensarla, porque lo que decía antes, yo no siempre escribo sentada, muchas veces también escribo mientras estoy haciendo otras cosas, en el sentido de pensar y meditar y un poco ir macerando la idea. En esos momentos, perdona, no tomas notas siquiera, simplemente te dejas... Muy poco, es como que más confío en que me quede lo que me quede y que lo que sobreviva, como la ley del más fuerte, que bueno, que servirá y si no, será que no era útil. Alguna vez sí tengo la intuición o
como el impulso de escribir algo. Pero bueno, en 2019 creo que ya ahí sí, ahí como estaba de viaje, estaba en Inglaterra y empecé sí a tomar nota, a escribir directamente la novela. Pero que realmente me puse a escribirla habrá sido en los 2 últimos años. Muy bien. Las citas de Virginia Woolf, Maria Negroni, Charlotte Bronte, George Eliot, Beatrix Potter, Elizabeth Barrett Browning, Mary Shelley y Emily Dickinson encabezan los capítulos de la vida en miniatura, que por un lado está dedicada a tus abuelas y por el otro a tus abuelas de la ficción. ¿Son estas escritoras que acabo de nombrar tus abuelas de la ficción? ¿O añadirías alguna más? Bueno, añadiría también a Natalia Ginsburg, que me encanta. Y no, creo que, bueno, Jane Austen, que no está en esa lista, Mary Shelley, en general todas las escritoras inglesas de entre el siglo XVIII y XX. Y Maria Negroni. Y Maria Negroni, sí. Es cierto. ¿Y algún abuelo? Yo he pensado, antes estábamos hablando con Cristina has nombrado a los hermanos Karamazov, yo he pensado leyéndote en Dostoyevsky. Fíjate, pero me explico, porque creo que como él, que se le llama el psicólogo del alma, yo creo que tú también tienes mucho de psicóloga del alma. Qué lindo. Y creo que además tu novela es antropocéntrica en cuanto a que nuestra sustancia psicológica determina nuestro sino. Somos nosotros los que en última instancia tenemos la libertad de decidir cómo será nuestra vida. Y aparte otro rasgo que veo con Dostoyevsky es que esculpes a los personajes desde su aspecto físico a lo más escondido de sus almas. No sé si quieres, digo esto como abuelo, que se me ocurre a mí, pero no sé si tú quieres... Me encanta Dostoyevsky, no lo había pensado. Me encanta Gogol también, claro, que leíste antes en la introducción. Bueno, Roald Dahl, tengo especial debilidad por Roald Dahl. Y si tuviera que decir cuál es mi libro favorito, cuando antes preguntabas qué libro recomendaría mucho, no lo recomiendo tanto, pero realmente es el libro que más adoro, es el libro del desasosiego de Pessoa. Pessoa es, me parece el autor de todos los autores, me encanta. Lo he estado leyendo recientemente. Hay un fragmento que empieza como que me encanta, dice, es algo como, ahora no voy a salir, relacionado con Dios, no sé si sabes. Que tiene. Bueno, es igual, si me viene ya te lo digo, sí, luego, sí. Perdona. No, sí, no hay problema. Pero bueno, y se me ocurren innumerables autores que de verdad me gustan muchísimo. Bueno, vamos con Dorothea Dodds. Dorothea Dodds, personaje inolvidable. En la primera página leemos, hay algo tremendamente narrativo en esa mujer. ¿Cuándo aparece en tu vida Dorothea? Y ese nombre también, no sé si quizás llegó primero ese nombre tan... Sí, primero llegó el nombre. ¿Ah, sí? Sí, y siento ahora en retrospectiva, porque hace tantos años que ya perdí la cuenta, que en definitiva con el nombre llegó la personalidad. O sea, me llegó todo. ¡Wow! Dorothea es una mujer discreta, pequeña, temerosa, indecisa, desconfiada, ultra correcta. Yo a veces la llamaba Dorothea What If, porque easy, Dorothea easy, ¿no? Porque está, en muchos pasajes está easy, como atormentándose con un ruido mental, una rumiación constante. Bueno, Dorothea es una mujer que entiendo que llega a una edad próxima a la jubilación y de alguna forma siente una necesidad de tener, un poco a lo Virginia Woolf, en lugar de un cuarto propio, un puesto propio, ¿verdad? Sí, sí. La idea es esa, fue una idea que se me ocurrió al principio. Cuando vino el nombre, ya vino con la identidad de este personaje que me lo imaginaba muy pequeña en todo sentido, empezando por su autoestima y su físico, y la relación con el padre. Un padre que ya desde entrada imaginé pintor inglés. O sea que eso estaba en la primera idea, ¿no? Y después, bueno, poco a poco sí me surgió esa idea de que ella había estado
a expensas de la familia, toda la casi gran parte de su vida, y se había dado cuenta que estaba por cumplir la edad en la que uno se jubila, por lo menos en Argentina es a los 60, y que hasta esa edad, o sea, se iba a jubilar de nada, porque no había tenido nunca un trabajo, o no iba a estar realmente jubilado en términos técnicos, salvo que había trabajado siempre para el padre, como asistente del padre. Y entonces, en la primera idea que tuve de la novela, ella descubría o sea, abría una fruta de un papel de diario y había un anuncio donde se buscaba una secretaria para escritor. Y ella se ponía muy nerviosa porque por un lado se quería presentar y por otro decía, no, nunca en mi vida fui a nada parecido a una entrevista, ¿cómo se hace? ¿No? Bueno, después varió la idea cuando ya se me ocurrió, digamos, que ocurriera en Inglaterra y que fuera con su prima, en fin, cómo después se modificó la historia. Pero más que nada hay también un punto de partida, o no de partida, pero en algún momento mientras pensaba en este personaje, leí un libro de Ricardo Piglia, que es un crítico y escritor argentino extraordinario, murió hace algunos años, y él tiene varios ensayos literarios que son una delicia, porque no son ensayos académicos áridos, imposibles de leer, son ensayos sumamente llevaderos. Y uno se llama El último lector y ahí él habla de Kafka, de la relación que Kafka tenía con Felice Bauer, que si bien era su prometida, su novia y tal, y como en tanto mujer él parecía estar muy enamorado, por otra parte, según Piglia, él la miraba o la veía como a la mujer copista, a la mujer lectora, a la mujer asistente, ¿no? Porque ella le leía los manuscritos, le hacía devoluciones, le comentaba, le hacía crítica, los pasaba a máquina. Entonces Piglia tiene unas frases muy buenas ahí que dice algo como la mujer máquina de copiar, la mujer amarrada a sus manuscritos. Y dice, Kafka es eso lo que ve en ella. Y yo ahí pensé, qué interesante, porque entonces la Dorotea en la que yo estoy pensando es como una especie también de Bartleby, ¿no? Bartleby el escribiente, una especie de Bartleby mujer. Que Bartleby, otra vez, otro libro que recomendaría hasta morirme es Bartleby el escribiente, ¿no? Me fascina y es la historia, no sé si la conocéis, pero de ese copista que entra a un despacho de abogados donde todo es muy lúgubre, muy gris, muy... el escritorio que le adjudican a Bartleby da a una pared muerta de cemento, o sea, ni siquiera, ¿no? Esto es como el Wall Street del siglo XIX, donde todo, digamos, es como una crítica a la época de la industrialización y del mercado y tal. Y a él lo que le asignan es copiar documentos, hasta que en determinado momento él dice, preferiría no hacerlo. Y a partir de ahí el jefe se empieza a sulfurar y empieza a exigirle que cómo puede ser, que Bartleby, que venga a las reuniones, que no sé cuánto, y Bartleby, su única respuesta siempre es, preferiría no hacerlo, ¿no? Bueno, y es un personaje que por un lado es súper constreñido, comprimido, vuelto sobre sí mismo, de cuya psicología no sabemos nada, pero por otro lado el relato es de una inmensidad impresionante, o sea, tiene tantos niveles de interpretaciones que no acabaríamos nunca. Ni siquiera filósofos como Bátimo, Derrida, Deleuze pudieron terminar de explicarlo, ¿no? Y me encantan esos personajes inexplicables. Entonces, bueno, uniendo las dos cosas, yo dije, wow, esto que está diciendo de Felice Bauer, Ricardo Piglia, a mí me suena muy Bartleby mujer, y es la Dorotea que yo ya tenía ahí en la cabeza. Entonces, bueno, por eso en determinado momento se dice que ella está escribiendo la biografía del padre, que ella es una mujer sin biografía que escribe la biografía de un hombre, ¿no? Es el hombre más importante para ella, que es el padre. Y de alguna forma, también como Bartleby, llega un momento en el que se revela de alguna forma, ¿no? Esto no es spoiler y además muchos ya habéis leído el libro. Dorotea viaja a Inglaterra y deciden no volver, al menos durante un tiempo. Y es curioso porque digamos que el arco del personaje no es de Dorotea, no es bastante insignificante, pero
el hecho de estar a tanta distancia, tantos kilómetros de distancia de lo que era su vida, le hace verla y como reencontrarse un poco consigo misma, precisamente al estar lejos. Esto me hizo pensar porque recientemente, confesiones de librero, mi terapeuta me pidió hacer un ejercicio que consistía en imaginarme cómo sería mi vida si fuera multimillonario. Ella me hacía multimillonario de repente, ¿sabes? Y es algo que puede parecer muy fácil de responder así de primeras, pero que si lo piensas detenidamente, y yo creo que es un poco algo similar a, ¿sabes? Es como coger perspectiva y alejarte un poco Sí. de tu realidad, ¿no? Y creo que Sí. es un poco eso. No sé si te pasó a ti eso cuando, porque no sé cuántos años llevas aquí en España. 4. ¿Te pasó algo parecido? ¿A lo de Dorotea? Sí. No. No, una especie de como darte cuenta a través de la distancia, ¿no? No, lo que pasa es que siempre tuve un idilio muy grande con Inglaterra. Entonces, sí, en un punto es como, o sea, sí puedo ponerme en el lugar del personaje en cuanto a desear mucho un lugar. O sea, yo he deseado mucho viajar por Inglaterra, estar en Inglaterra. Entonces me era fácil transmitir ese deseo, ¿no?, que ella tiene por conocer la patria del padre. En ese sentido sí, pero más personalmente que eso no. El padre, Robert Dodds, y Enrique / Henry Dodds, estamos hablando del padre y el mellizo de Dorotea. Se les describe, Dorotea los describe, creo, o quizás sea Mary, como dos mástiles de barco, duros, mudos, tercos. En el libro que mencionabas antes, Hijas escritoras de Maggie Lane, lo reconoces como insondable inspiración, se repite un mismo patrón en la vida de 8 escritoras inglesas y me resulta muy curiosa la arquetípica figura del hermano varón en el que los padres centran todas sus proyecciones, dejando de lado un poco a la hermana talentosa o a otras hermanas, ¿no? Es exactamente lo que sucede con Henry y Dorotea en tu novela, que son un poco mellizos antagonistas. Y yo me preguntaba si aunque creo que has dicho antes que no, que el padre apareció ya antes, pero me preguntaba si fue a raíz de la lectura de este libro cuando aparecieron tanto el padre como el hermano de... No, los padres ya estaban y había una idea de hermanos gemelos, pero es verdad que este libro apareció después cuando ya estaba con la idea bastante avanzada, pero ahí me terminó de cerrar como la matriz de familia, sobre todo porque esta autora Maggie Lane lo que hace es recorre la vida de estas 8 escritoras de habla inglesa, sobre todo a partir del vínculo con el padre, un vínculo que la hija, que por lo general por el que la hija tiene que luchar, es decir, tiene que, quizás entre otros hermanos o con la madrastra o según la figura que tiene al lado, tiene que abrirse lugar para que el padre la mire, para que el padre le dé importancia, ¿no? Y por lo general son autoras que lo logran, es decir, mujeres que lo logran, que logran ponerse bien cerca del padre, imitarlo en cuanto a la capacidad que tiene ese padre en lo cultural o en lo social o hacerse notar, en cierta manera hacer algún trabajo trascendente, algún historiador, músico, compositor. Y ellas es como que admiran esa capacidad del padre, pero a la vez tienen una relación de mucho sometimiento, ¿sí? Como que ese idilio se transmite en sometimiento. Entonces, bueno, hay múltiples ejemplos en ese libro de cómo ellas se adaptan, casi se camaleonizan para poder estar al lado de ese padre, ¿no? Y que ese padre les dé lugar en su vida. Mientras que los hermanos varones, por lo general, sí, eran los que recibían educación en Oxford, en Cambridge, en tal, se les asignaba o heredaban la propiedad o lo que fuera. Y en muchos casos, como pasó con el de las hermanas Brontë, con el de Beatrix Potter, terminaban siendo, ¿no?, tipos buenos para nada, o sea, como que alcohólicos o mujeriegos, o sea, no lograban
finalmente darle como esa trascendencia a su vida que habían aspirado los padres. Y mientras tanto las hermanas mujeres estaban en su cuarto escribiendo las obras que las iban a volver famosas. Entonces como que esa matriz familiar, un poco de todas, me gustó para aplicar al molde de Dorotea. Yo no he leído, tengo muchas ganas lo haré enseguida, tu novela anterior, pero he entendido como que el asunto de la familia es como un poco el motor, ¿no? de tu literatura. Sí, creo que me interesa mucho, como decías antes, lo de la psicología, me gusta muchísimo sin haber estudiado, sino de la simple observación de las personas y de los comportamientos, las reacciones, las conductas, bueno, todo eso en el día a día, en lo cotidiano. Y me gusta mucho pensar cómo se construyen las relaciones en la familia para ver cómo cada uno de nosotros terminamos siendo quienes somos. O sea, me pregunto mucho cómo esta persona llegó a ser quien es o a ser lo que hace, qué fue lo que vivió, cosa que es también insondable porque a veces, bueno, los caminos son tan únicos en cada caso que no hay un arquetipo, un prototipo de... Pero sí hay ciertas cosas como que a veces, no sé, padres muy dominantes, que es lo que retrato en ambos libros, pueden llegar a oprimir, ¿no? A no dar libertad de evolución, de vuelo, de crecimiento a los hijos. Como por el contrario, un padre que le da lugar tempranamente a un hijo, ¿no? Le da más posibilidades. En fin, esos juegos, esos roles que a su vez uno dice, qué mal padre. Bueno, pero ese padre también viene de otros padres, ¿no? También recibió una determinada educación. En mi primera novela, por ejemplo, Granny, es una vieja inglesa que emigró de Inglaterra a los 15 años y tiene un carácter tremendo. Pero claro, también ella tiene una historia que justifica ese carácter. O sea, como que el carácter uno a veces dice, uy, qué carácter tiene esta persona, pero ese carácter también no viene de cualquier lado, ¿no? Entonces me gusta mucho como esas búsquedas de tratar de entender cómo unas cosas se van conectando con otras y poco a poco van construyendo la forma de ser de cada uno. Una curiosidad, aunque la leeré como te he dicho, pero te he oído o leído en alguna entrevista que Dorotea ya aparece de alguna forma en esta primera novela. Claro, porque como yo la había pensado antes de Una casa llena de gente... ¿Te aparece con Dorotea? A Dorotea Dodge. Ay, qué bueno. No, sí. Yo ya la tenía y estaba segura, bueno, la puse, dije, bueno, en última instancia, si no escribo la novela sobre ella, no la escribiré, no pasa nada que esté en esta. Pero mi idea era al rato escribirla también. Sí, bueno. Otro personaje varón es Ricardo, con quien Dorotea mantiene una relación durante 14 años. Dorotea tiene verdaderas dificultades para nombrar sus emociones y especialmente cuando trata de explicar su relación con Ricardo. Ella alude o se excusa en carencias del lenguaje. Pongo algunos ejemplos citados de la novela. A veces el lenguaje tiene techos bajos y paredes demasiado estrechas donde no todos cabemos. 3 páginas después dice, odio los techos bajos del lenguaje, pero me da placer cuando vienen en su auxilio sus pasillos laberínticos, las escaleras de caracol y los pasadizos subterráneos. Más adelante, en la página 63, el lenguaje a menudo puede ser un distinguido continente inútil. Y otra en la página 121, una trampa, como el lenguaje, una inmensa residencia vacía que cubre y no alcanza. 2 preguntas te hago sobre esto. Parece una idea recurrente y, aunque a juzgar por la precisión quirúrgica que yo creo que tienes tú, parece que puedas tener esa sensación de que el lenguaje tiene carencias para hablar de las emociones o del alma. Yo creo que tiene carencia para hablar absolutamente de todo. Como que el lenguaje para mí es una trampa, es decir, es lo que nos hace ser, porque sin el lenguaje no somos personas prácticamente, pero no somos seres humanos, no somos seres pensantes, no podemos muchísimas cosas, no podemos nombrar, no podemos comunicarnos, no podemos pensar.
pero a la vez siempre lo que elegimos para hablar, pensar o nombrar es una de todas las posibilidades, porque siempre hay miles, hay miles no, pero bueno, quizás hay muchos sinónimos, hay muchas posibilidades, hay sí una enorme variedad de formas de construir la sintaxis, la gramática, las palabras, de ponerlas, digamos, concatenarlas de una determinada manera. Entonces, tengo la sensación de que elegimos una, pero que podría ser cualquier otra. Y entonces, al final, ¿cuál es la manera de nombrar las cosas? Porque siempre me pregunté, y en uno de mis cuentos aparece un hombre que dice: no entiendo por qué las cosas se llaman como se llaman. O sea, a un banco me gustaría llamarlo simiente y a un lápiz pluma. O sea, es como, no tiene, ¿no? Como, no tiene sentido el por qué una mesa se llama mesa y no árbol. Es como que es tan aleatorio eso. Y siempre me pregunté el porqué de esas cosas. O por ejemplo, ¿quién establece qué es lo normal? ¿No? Esta idea que tenemos estereotipada, la familia normal, son la madre, el padre, la nena, el nene, bueno, por suerte cada vez menos. Lo normal es un determinado patrón de belleza, lo normal es tener pelo, o sea, ¿y de dónde provienen esas ideas? O sea, quién las impone? ¿Cómo nos adaptamos todos rápidamente a eso y las obedecemos? ¿Cómo realmente creemos que existe una idea de lo normal cuando es una entelequia? No hay tal cosa como lo normal, ¿no? Entonces, bueno, como que esas preguntas me parece también están muy relacionadas al lenguaje, porque justamente el lenguaje es el que te hace decir esto es normal, esto no es normal, y eso es una falacia. No, a veces las palabras no alcanzan para lo que realmente querríamos decir. Y no solo en los afectos, me parecen un montón de cosas. De hecho, y relacionado también con esto, en la novela aparecen distintas formas de comunicación. Es curioso porque tenía notas por aquí, hay llamadas, hay videollamadas, hay audios, hay mensajes de texto, mails, cartas, incluso la curiosa relación que tienen para comunicarse Dorotea y su hermano mediante dibujos y fotos. Son también distintas formas de... Bueno, no lo había pensado, pero es verdad que sí aparecen muchas. Y en la otra novela, la novela está construida a partir de cartas, diarios y de la entrevista que hace la protagonista a todas las personas que vivieron en su edificio cuando ella era chica, ¿no? O de su edificio y su familia. Y entonces los va entrevistando y cada uno va dando su punto de vista de lo que pasó en esos años en el edificio. Y toda la combinación es entrevistas con cartas, con diarios, también con grabaciones, con vídeos. Sí, no lo había pensado, pero se ve que usa mucho el patchwork. La otra pregunta que te quería hacer sobre Ricardo, este personaje, y que además creo que está también bien traída ahora que hablabas de qué es lo normal y tal, es por la relación que mantienen Dorotea y Ricardo. No vamos a hacer spoilers si alguien no ha leído, pero ¿no es acaso una relación amorosa, romántica, a pesar de todas las circunstancias? A mí, después de todo, me parece una relación bonita. No sé qué piensas tú, incluso qué pensáis vosotras. Sí, estaría bueno saber. Yo creo que, no sé si puedo decir bonita, sí que es una relación de dos personas muy solas. Y como tal existe un montón, me parece. Me acuerdo, por ejemplo, hay un libro de Vivian Gornick, Apegos Feroces, que ella nombra varias relaciones que tuvo, y en una dice como que estaba con esa persona sin querer estar, o sea, no tenía idea el porqué de esa relación, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí a veces nos puede parecer raro que se produzcan uniones de ese tipo, pero que existen mucho más de lo habitual y que tiene que ver para mí, con un estar muy solo y buscar un semejante, alguien que está igual. ¿No es eso el amor? Puede ser. Puede ser.
Por cierto, sin abandonar a Ricardo y volviendo a Gogol y a El Capote, que aparece mencionado el relato en la novela, el protagonista del Capote es Akaki Akakievich, que yo es que evidentemente también tiene algo, por supuesto Dorotea tiene algo en esto del copista, porque Akaki era también un copista, como Barleby. La diferencia está en que Akaki ama su rutina. Akaki no se revela en ningún momento, ¿no? Sí. Bueno, se revela de alguna forma, pero no contra su trabajo, ¿no? Pero no sé si lo recuerdas tú, la descripción del pelo de Akaki. No, Y yo, el pobre Ricardo, con esos 4 pelos, que los que peinamos también 4 pelos, da como y yo estaba constantemente, porque leí el Capote hacía muy poco tiempo cuando leí tu novela, y digo, este es un poco Akaki. Sí, amo ese cuento de Akaki, del Capote. Sí, seguro. Yo creo que Ricardo tiene de ese tipo de personajes. Son personajes que están marcados por un sentimiento de insignificancia, que es otra idea que aparece mucho en la literatura, ¿no? En novelas como de Thomas Bernhard, bueno, el Gregor Samsa de Kafka, Claro. ¿no? O sea, esos personajes aplastados por la vida y que se mueven en un pequeño mundo en el cual ellos se sienten muy insignificantes. Y acá aquí es un caso. Ama su trabajo, pero uno siente pena de él todo el tiempo. Bueno, podéis preguntar en cualquier momento, ¿eh? Yo ya voy a terminar con mis preguntas, pero por otro personaje del que tenemos que hablar, que es un poco contrapunto a Dorotea, es la prima Mary, esa santísima prima Mary que ya quisiera tener yo una prima. Bueno, tengo primas maravillosas, a ver si me van a oír aquí. Pero bueno, te quería preguntar también por el origen del personaje y el nombre, porque también me gusta muchísimo cómo suena. Mary Le Bon, ¿no? Eso es un nombre real en Inglaterra hay un barrio y una estación que se llama así, pero todo junto, Mary Le Bon, todo junto. Ah, qué bueno. Y entonces yo lo partí, ella en realidad es Mary Dodds, como Dorotea, pero casada con un Le Bon. Inventé, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene ese nombre. Qué bueno, qué bueno. Es curioso en Mary que se come un marrón por su prima, pero lo hace todo con toda la determinación y el arrojo que le falta a su prima, e incluso con humor, con mucho humor, a veces hasta cínico. Sí. Y quería destacar también el humor, porque el humor, a pesar de que la novela podríamos hablar más de una cosa dramática, bueno, un drama, ¿no? Sí. Pero hay humor buenísimo, incluso en la propia Dorotea, cuando habla de su complexión como el formato doroteico. Ah, sí. Y sobre todo, yo te juro, me estuve riendo mucho en un momento que, sin hacer tampoco spoilers, Dorotea va armada con un atizador y dice, lo amenacé con la indefinición de quien se debate entre comprar queso de cabra o camembert. Te juro, me pareció buenísimo, buenísimo. Sí, porque ella hace mucho autoburla, sí, ¿no? Claro, se ríe sí, mucho, o sea, se burla de sí misma sí. sin mucho humor. La que tiene humor es Mary, ella sí. Dorotea no tiene humor, pero sí tiene capacidad de como ¿no? Darse cuenta de muchas veces de sus ridiculeces, de su absurdo. Sí. Oye, y también hay personajes reales como los Gilmore o el pintor Lowry, y otros incluso medio reales como podría ser el padre Mackenzie. Sí, me encanta. El padre Mackenzie, lo vemos incluso zurciendo una media o escribiendo un sermón, como en la canción de los Beatles, ¿verdad? Tal cual. Y aparece también Eleanor Rigby en un banco en el que existe la estatua en Liverpool. Eso es, sí. Y ahí se sienta Dorotea. A mí, perdona, es que me ha encantado, la verdad es que me ha encantado porque lo acababa de conocer hacía 2 o 3 semanas, la historia de la canción Eleanor Rigby. ¿En serio? Casualmente, un libro que ha salido de 20 canciones y explicaba con detalle la historia de esta canción.
entonces, que yo la había cantado de niño muchas veces, pero Claro. esto que cantas en inglés, Sí, como sí. cantamos sin saber lo que Sí. cantamos. Y cuando vi que era una historia de una mujer tan solitaria y demás, y luego además aparecía el Father Mackenzie, cuando me lo encontré en la novela, digo, joder, pero este guiño, esto es brutal. Claro, y digo, y además, pues esto parece una cosa del destino que me acabo de Claro, enterar, sí. y me ponen al personaje que acabo de conocer después de tanto tiempo en una novela. Y Mira, además como él que leyó el capote justo antes. Sí, 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 sí. Y luego me ha gustado mucho, aparte de que le cogí cariño desde que apareció por su nombre, porque creo que juegas con él muy bien, porque el lector no sabe muy bien si va a ser bueno o malo al principio. Así. Bueno, o a mí es Mackenzie. un cura y tal, no Sí, sé una qué, cosa aparece rara. con una Sí. mujer, tal, No y de puede saber ser. esto por dónde acaba, ¿no? Bueno, yo no lo voy a hacer spoiler, pero el hecho de que luego también aparezca, cuando ya desaparece, aparezca en el desenlace de la Sí. novela, a mí, no sé, me ha parecido también que es un personaje secundario, pero que luego al final resulta trascendental. Y me ha gustado mucho el retrato de este personaje. Sí, la verdad que la letra de ese tema de los Beatles siempre me marcó mucho porque siento que en poquitas estrofas hay una novela muy, muy potente. Pero los primeros versos son muy enigmáticos. ¿No te lo parece cuando dice, los tengo apuntados, Leonor Rigby coge el arroz en la iglesia donde ha habido una boda, ¿no? Vive en un sueño, pero aquí es cuando dice, espera en la ventana llevando la cara que tú guardas en un bote tras la puerta. Eso lo analicé porque Eso me es parece complicado. muy enigmático. Sí, O sea, lo no... analicé con Mariano Gilmore, que es el personaje de la novela, pero además es un amigo mío, es inglés y argentino. Y lo estuvimos rastreando y nos parece que tiene que ver con las mascarillas que uno se aplica, esas mascarillas que te pones para... Entonces está en un frasco de crema o de donde lo guarda en un frasco y se la pone. Nos parece que sí. Sí, claro, podría ser, sí, sí. Pero esa es la línea más rara. Pero fuera de eso, sí es verdad que uno ve dos personajes, Eleanor Rigby y Father Mackenzie, como viviendo en paralelo sin cruzarse, o sea, cruzándose sin cruzarse, ¿no? Como dos personas sumamente solitarias. Sí, y muy, muy tristes la canción en el fondo. Es curioso que Dorotea es con Father Mackenzie con quien se suelta, al menos verbalmente, ¿verdad? Sí. Con quien rompe... Alguien me decía en algún club de lectura que les parecía como que era la figura paterna que ella no... O sea, como el lado más acogedor de lo paterno que ella no tenía. Podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Ya se ha roto la... Javier, podéis preguntar lo que queráis. Yo quería preguntarte también por una cosa que me suele interesar conocer vuestra opinión, y es con respecto a la sinopsis. Porque en la sinopsis se destaca de alguna forma la sátira social, que sí, evidentemente, pero yo creo que la novela va más de sí, no otra sé, cosa. eso quedó... Y no sé yo qué relación tienes tú con la sinopsis, tanto como escritora como lectora. Sí, la leí cuando me la pasaron, me pareció muy bien, pero es verdad que estoy de acuerdo contigo, no tiene tanto de sátira social esta novela. Es un término que quedó ahí, tal vez porque por las otras cosas que yo he escrito se asocia un poco a mi estilo, donde siempre aparece la ironía, un poco la sátira, y es lo que me gusta realmente. No sé si en esta novela es justo lo que hay que destacar, pero bueno, esas cosas con las contratapas a veces pasan. Sí. Y algo más habías dicho antes que, aparte de Eleanor Rigby, Father Mackenzie... Te preguntaba por los personajes reales, como los Gilmore, que ya has dicho que es una persona que conoces, y que por cierto están las canciones que habréis podido escuchar seguro, dedicadas a que son preciosas. Y me gustaría, mi inglés es regulero, si me puedes en algún momento pasar las letras de las canciones, porque algo entendía, pero me gustaría entenderlas todas. Sí, la idea fue que bueno, ellos aparecen como personajes de la novela en una de las casas que visita Dorotea, y estos personajes en la vida real, que son amigos míos y son músicos,
compusieron los temas para Dorotea y Mary Le Bon, ¿no? Y entonces, bueno, un poco nosotros con mi familia intervinimos ahí en el armado de las letras, pero la verdad es que todo el trabajo musical y la grabación y todo muy en serio lo hicieron ellos. Con tu familia, o sea, tu familia debía conocer a Sí, Dorotea y sí. a toda esta gente. Sí, porque viajábamos con mi marido y mi hija, porque ese año que íbamos a ir a vivir a Inglaterra, en realidad después nos vinimos para aquí, pero bueno, andábamos juntos todo el tiempo y yo todo el tiempo estaba hablando de Dorotea, y sacando fotos de los lugares, de las casas, de esto, del otro, de los barrios, o sea, como ya situándome en la... Así que yo digo que viajábamos 4, porque Dorotea... Seguro. Sí. Oye, ¿y los dibujos de Dorotea? Los describes como si estuvieras viéndolos y no son precisamente fáciles de describir, no son simples, son muy surreales. En la novela se menciona Archimboldo, Sí. pero yo no sé por qué los imaginaba como más psicodélicos, más lisérgicos, más pesadillescos casi. Sí, no... el de Archimboldo se menciona cuando es muy pequeña y después ya evoluciona hacia más eso que se llama arte naif. En un momento hablan Mary con el tío sobre, bueno, la línea de Henri Rousseau. La verdad es que ahí investigué bastante lo de los dibujos, miré mucho lo que es el arte botánico. Por ejemplo, Impedimenta tiene unos libros grandes de ese tipo de ilustración. El pero Botanicum, exacto, sí, sí. Y miré esos y después miré mucho en internet obra de gente que hace arte botánico, que es realmente alucinante. Y por ejemplo descubrí, bueno, aparte está la relación, esto habías mencionado antes, con L.S. Lowry, que aparece en la novela como el maestro de Robert Dodge. L.S. Lowry es un pintor real, fue un pintor real, murió en 1976, nacido en los alrededores de el Gran Manchester, y él, digamos, me interesó mucho para la historia, primero porque me encanta su obra, si podéis mirarla en internet, porque pinta, más allá de que tiene retratos y algunos paisajes, lo más asombroso que él hizo son unos cuadros donde las personas son vistas en perspectiva así como muy chiquititas, como miniaturas, pero se los llamó matchsticks, o sea, cerillas, son hombres cerillas. Y uno cuando ve la obra, un montón de hombres cerillas yendo, ¿no? Por ejemplo, en general como pinta las áreas industriales de Manchester y todo relacionado con el trabajo, eso, siempre ves como una marea humana que se mueve para un lado o para otro, o todos salen del trabajo, ¿no? Y él le interesaba mucho, y dicen que por eso es el pintor de la soledad, porque en realidad hay un montón de gente moviéndose como un enjambre o como una bandada de pájaros, pero en realidad cada uno está terriblemente solo, ¿no? En ese universo de lo mecánico, de lo industrial, y donde uno va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y la verdad me fascina su obra, pero además después vi la película de su vida que se llama La señora Lowry y su hijo, y me maravilló encontrar que la relación con la madre, porque él vivió, o sea, como Dorotea se dedicó a cuidar a los padres, Lowry se quedó al lado de la madre siempre, toda la vida, no hizo su vida propia, sino se quedó a cuidarla. Wow. Era una mujer bastante enferma, creo, y con un carácter terrible que lo sometió muchísimo. Y entonces da la sensación en la película que él pintaba para satisfacerla. Y como que a ella nunca nada le venía bien, ¿no? O sea, entonces él cada vez creaba más, ¿no? Como un monstruo al que hay que alimentar. Y gracias a eso tiene una obra súper prolífica. Pero fue un tipo también muy de estos personajes sometidos, da la sensación de que alguien que no tenía nada de autoestima, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo se lo consideró un pintor menor, hasta que en un momento le empiezan a dar premios, empiezan a hacer retrospectivas, bueno, por lo menos muestras individuales, empieza a exhibir y tal, y empieza a crecer. ¿En vida? Sí, en vida. Yo igual no sé si en vida él llegó a darse cuenta de la magnitud. Me parece que fue después que sí, que ya ahora está en todas las colecciones más importantes del mundo. Pero en vida rechazó 5 honores o premios muy importantes. Orden de caballero y ese tipo de cosas las rechazó. Y lo más interesante, que es muy kafkiano, es
que el tipo seguía, o sea, mientras pintaba estas maravillas, seguía siendo cobrador de rentas. O sea, el tipo que va creo que de casa en casa o de lugar en lugar cobrando alquileres o esas cosas, ¿no? O sea, como verdaderamente un hombrecito gris de esto, al estilo Capote o Bartleby o o bueno, como Pessoa, que seguía siendo, ¿no?, un oficinista, o Kafka, que también hacía, no me acuerdo qué oficio de seguros médicos, no sé, una cosa como muy, muy de oficina, mientras estaban componiendo una obra monumental, ¿no? Esos contrastes me parecen increíbles y me gustan mucho. Así que... Pero yo te preguntaba sobre si entiendo que entonces los imaginabas esos cuadros, esos dibujos que hace Dorotea y que describes en la novela. No te estás fijando en una obra en concreto. No. Era... No, porque no quería identificarlo con un artista puntual, claro, sino claro. Con el estilo de esas obras que se hacen. Entonces, cuando describo obras, que me las imagino yo, de lo que me quedó de haber visto todo eso. Muy bien, qué curioso. Hay una pregunta, no sé si queréis preguntar, si no, le lanzo la pregunta que ha pasado Silvia por el WhatsApp, pero si queréis preguntar a alguien antes algo. No, yo solamente quería decir que a mí me ha gustado mucho. Que la verdad es que la trayectoria de Dorotea es triste. Yo os estoy oyendo y digo, joder, pues es que aquí cuántas mujeres hay que les han dicho, tú a cuidar. Dentro del cuidar puedes dedicarte a hacer lo que quieras, pero tú a cuidar. Y lo que es ella se deja llevar. Yo, por ejemplo, con la relación de Ricardo la veo pues de supervivencia pura y dura entre dos personas que no son capaces de ser sinceras, que tampoco yo creo que pero por no estar solos, y sin embargo me ha parecido al final muy generoso. Me ha parecido, y es lo que más me ha impactado, la generosidad en ese final, esa tranquilidad, esa dulzura, ese estar, es lo que más me ha gustado. Bueno. Entonces, no sé si es que era pues, un poco, darle un poco de, no sé, paz a ese personaje, porque al fin y al cabo ha estado muy revoloteado durante toda su vida. Quisiera darles ese final, decir, bueno, no has tenido lo que has querido, sí. No has podido, salvo con el Manchester que estuvo, pues yo creo que debió sentirse persona y ese final. Quisiera por darle un poco, decir, bueno, al final, un poco de paz, de tranquilidad, no sé. Sí. Sí, o en realidad es porque yo siento que Dorotea es así. Es así, sí. O sea, su personalidad es una así. mujer relajada. No, pero el final. Podría haberse vuelto otra vez a otra con lo mismo, sí. Se podía haber rebelado contra su familia. Es que me ha impactado mucho ese final. Sí, cuidado. No sé, pero creo que va en sintonía con la persona que ella realmente es. O sea, más allá de la persona con la que está como pareja o las historias que le tocan vivir materialmente en su cuerpo, digamos, me parece que ella internamente es una persona de una gran... Como si fuera alguien muy sereno y muy suave, muy... Tuvo suerte. Sí, tuvo suerte en ese final. Sí. Bueno, ella hay un momento en el libro que se dice que logra un acoplarse a sí misma, porque había una imagen que tenían los demás de ella y de su trabajo, y otra imagen que es la que parece tener ella. Y hay un momento que las dos imágenes se unen, ¿no? Y me parece que eso es lo que ella consigue, que no es nada menor, o sea, conseguir eso, porque por lo general somos unos y somos varios, cada uno de nosotros tiene múltiples representaciones, ¿no? Y entonces lograr que se te pongan en paz tus muchas caras está bueno también. A mí me gusta muchísimo y el personaje de ella me da mucha paz, porque yo me identifico mucho más con la prima. O sea, yo veo a la prima y digo, madre mía, yo es que mandaría a los padres a... O sea, son insoportables, esa gente. Sí. Y el otro, el Ricardo, claro, claro, yo la veo como la otra, que me da como mucho repelús. Digo, sí. Es verdad que es un personaje que está muy solo y lo que quieras, pero claro, yo lo veía como la prima, decía, madre mía, sal de aquí, corre. Pero sí, me ha gustado mucho. Y el final, que lo hablábamos, claro, siento que me quedé así como, lo prefiero a que hubiera vuelto.
Sí, creo que sí. Sí, sí, o sea, creo, mira, al Tauro. No he hecho nada, no he hecho nada. Pero me gusta mucho. Ahí se mide con los deberes hechos. Sí, sí, Claro. sí, ¿no? ¿Tú no te las has terminado, Pilar? Sí, sí, Ah, vale. sí, yo sí. Hace tiempo ya. Hay otra chica del club que nos ha pasado una pregunta que te la comento. A Silvia, se llama Silvia, nuestra compañera, le ha llamado mucho la atención las comparaciones con términos médicos. Y ponía algunos ejemplos como coágulos de carne vieja o son como dos arritmias en un solo pecho, como una taquicardia y una braquicardia funcionando en estéreo. Otra, las voces emanaban como dos hemorragias. Y Silvia pregunta que por qué utilizas este tipo de comparaciones o con qué finalidad. Ah, no tengo idea. No, es algo que, o sea, simplemente me gusta mucho, que en la otra novela lo hago incluso bastante más. Me gusta mucho cuando se me viene una imagen que quizás no tiene nada que ver en sí, puede ser más bien una sinestesia, es decir, cuando uno une dos sensaciones que nada tienen que ver. Me gusta mucho que sea espontáneo y que sea no filtrarlo, es decir, dejarlo que sale y dejarlo que se quede. Y si atraviesa después mis lecturas posteriores, lo dejo. Porque me gusta el sinsentido a veces de la reunión de las palabras, ¿no? Como que eso también descoloca un poco al lector y divierte porque uno se lo espera. Pero lo hago muchísimo. La otra novela lo hice para el campeonato. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más o si nos firma ya vuestros ejemplares. ¿Queréis preguntar algo más? Yo creo que lo habéis dicho ya todo, ¿verdad? ¿Lo hemos dicho todo? Nos hemos metido Yo todo. creo que no, pero bueno. Porque Pero como ya son las 9 vamos a... Pues nada, Mariana, Muchas muchísimas gracias. gracias por escribir y por haber venido hasta aquí. Te lo Muchas agradezco. gracias a Gracias. vosotros.